Las sombras de la selva ocultan secretos que nunca debieron ser descubiertos. Lo que empezó como una expedición científica terminó en una lucha desesperada por escapar de algo que no podíamos ver, pero que siempre estuvo ahí, esperando. Archivo desclasificado, Operación Vespertino. Si disfrutas de este relato, suscríbete y deja tu like. Lo que viene a continuación te pondrá los pelos de punta. Ubicación: Selva del Darién, frontera entre Colombia y Panamá. Fecha: 12 de septiembre de 1998. Clasificación: ultra secreto. La selva del Darién se extendía como una muralla viviente a nuestro alrededor mientras descendíamos del helicóptero. No era solo el calor húmedo lo que hacía que el aire resultara sofocante, sino la inquietante falta de sonidos. No había zumbido de insectos ni cantos de aves, solo el crujido de nuestras botas al pisar la vegetación densa y enmarañada. Desde el primer momento, la sensación de ser observado se instaló en lo más profundo de mi mente, un cosquilleo primitivo que me erizó la piel a pesar del calor sofocante. Andrade, el sargento a cargo de la seguridad, fue el primero en hablar en voz baja, casi como si temiera perturbar algo invisible entre los árboles. Esto no me gusta. Lo ignoré y me concentré en la misión. Debíamos explorar la zona anómala que había aparecido en los satélites, una mancha de vegetación más densa de lo normal que no figuraba en mapas previos. No tardamos en encontrar lo imposible. El fuselaje estaba incrustado en la tierra como si hubiera sido devorado por la selva misma. Los restos del vuelo PA-301, un avión comercial que había desaparecido en 1985 sin dejar rastro, yacía ante nosotros con placas corroídas y cubiertas de raíces, pero lo que más me desconcertó fue el estado del metal. No parecía llevar solo 13 años allí, sino siglos. Me arrodillé para examinar un fragmento con mi navaja, raspando la superficie con cuidado, sintiendo cómo la estructura se deshacía en polvo entre mis dedos. Meza, nuestro botánico, se inclinó junto a mí y murmuró con la voz tensa: «Esto no tiene sentido». A nuestro alrededor, los árboles parecían haberse curvado hacia el fuselaje, como si hubieran crecido con un propósito antinatural, envolviéndolo en una prisión de raíces nudosas. Marina Espinoza, la ingeniera de comunicaciones, intentó establecer contacto con la base, pero todo lo que obtuvo fue un zumbido intermitente en la radio, un sonido irregular que no era interferencia normal. Algo bloqueaba nuestra señal. Mientras ella trataba de calibrar el dispositivo, escuchamos el primer sonido extraño de la noche. Pasos. Leves, erráticos, siempre a nuestro alrededor, pero sin una fuente visible. Iluminamos la espesura con nuestras linternas, pero la luz solo revelaba hojas húmedas y ramas retorcidas. Andrade desenfundó su rifle y nos indicó silencio con un gesto rápido. Me obligué a respirar con calma, mi pulso latiendo con fuerza en mis sienes mientras el sonido cesaba de golpe. No hubo más movimiento, ni susurros entre las hojas, solo el peso de la noche aplastándonos con su opresiva presencia. A las 3 de la mañana, Andrade nos despertó con una expresión que jamás olvidaré. «Alguien estuvo aquí», dijo con los dientes apretados. Nuestras mochilas estaban revueltas. No faltaba equipo esencial, pero sí algunas provisiones menores, como si alguien hubiera hurgado entre nuestras cosas sin entender qué era útil y qué no. Lo peor vino cuando revisamos el suelo. Huellas. Huellas humanas. Pero no eran normales. Eran demasiado largas, con una separación anómala entre los dedos. Me incliné con la linterna temblando en mi mano y noté algo aún peor: no había marcas de entrada ni de salida. Como si esas huellas hubieran aparecido de la nada. Ahí fue cuando supe que algo estaba profundamente mal. El amanecer trajo consigo una neblina baja que se aferraba a la tierra como una sábana espectral, opacando la visibilidad y sumergiendo todo en una sensación de irrealidad. Nos movimos con cautela, siguiendo la ruta que habíamos trazado la noche anterior, pero algo en el ambiente había cambiado. No era solo el silencio, ni la extraña distorsión en las comunicaciones, sino la forma en que la vegetación parecía haber crecido en patrones ilógicos, como si la selva hubiera estado observando nuestra llegada y ajustándose en consecuencia. Andrade iba al frente con su rifle preparado, escaneando cada sombra con los ojos endurecidos por años de experiencia, mientras Meza murmuraba constantemente sobre la anomalía de las plantas,
señalando cómo algunas raíces parecían haber emergido de la tierra en cuestión de horas, como si el suelo mismo estuviera vivo. Yo intenté concentrarme en el objetivo, pero la sensación de ser vigilados se hizo insoportable cuando nos adentramos en la zona más densa. Fue Harold Meza quien lo vio primero. Se detuvo de golpe, su respiración convirtiéndose en jadeos entrecortados mientras señalaba con la mano temblorosa algo entre la maleza. Relatos como este son parte de nuestro libro en Amazon. Encuéntralo en la descripción. Susurró mi nombre, y cuando giré la vista hacia donde apuntaba, sentí como un escalofrío me recorrió la espalda con la fuerza de una descarga eléctrica. Entre los arbustos, parcialmente cubierto por lianas y hojas anormalmente gruesas, se erguía un capullo translúcido, de casi 2 metros de altura. El material que lo formaba no era seda ni resina, sino algo intermedio, una sustancia semitransparente que reflejaba la luz de nuestras linternas con un brillo extraño, como si estuviera ligeramente húmedo. Pero lo peor era lo que había en su interior. Una silueta humanoide se retorcía levemente dentro de la membrana, como si estuviera atrapada en un sueño sin fin. No era un cadáver, tampoco estaba en descomposición. Sus extremidades eran demasiado largas y delgadas, sus costillas sobresalían en ángulos imposibles, su cráneo alargado parecía encorvarse hacia atrás, dándole una forma completamente antinatural. La criatura no se movía de manera consciente, pero sus dedos temblaban esporádicamente, como si su cuerpo estuviera en una fase intermedia entre la vida y algo mucho peor. Andrade levantó su rifle, pero yo le sujeté el brazo antes de que pudiera disparar. No sabíamos qué era. No sabíamos si lastimarlo sería lo peor que podríamos hacer. Retrocedimos lentamente, pero la sensación de peligro no disminuyó. La neblina se hizo más espesa a nuestro alrededor, y por un instante tuve la impresión de que la selva respondía a nuestra presencia, como si algo se estuviera ajustando a nuestra llegada. Marina intentó hablar por radio nuevamente, pero solo obtuvo el mismo zumbido distorsionado. Andrade apretó los dientes y ordenó la retirada inmediata. No podíamos seguir allí. Esa noche, algo nos acechó. Andrade estableció turnos de guardia, y nos turnamos para vigilar el perímetro, pero cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, los gritos de Marina nos sacaron del letargo. Corrimos hacia su tienda con las armas preparadas, pero lo que encontramos nos dejó paralizados. Estaba de pie en el centro de su tienda, con los ojos completamente abiertos y fijos en algo que no podíamos ver. Su cuerpo temblaba ligeramente, pero no reaccionó cuando la sacudimos, no pestañeó, no pareció siquiera registrar nuestra presencia. En su cuello, una delgada línea roja recorría su piel, como un corte quirúrgico recién cicatrizado. Andrade revisó su pulso y confirmó que estaba estable, pero su expresión, su rostro reflejaba un terror absoluto, como si su mente aún estuviera atrapada en algo que nosotros no podíamos comprender. Intentamos despertarla sin éxito, y cuando amaneció, nos dimos cuenta de que la situación había empeorado. 2 de los nuestros habían desaparecido. No había rastros de lucha, ni señales de forcejeo. Sus mochilas seguían intactas, sus rifles seguían en su sitio, pero ellos, simplemente no estaban. Buscamos en los alrededores, llamamos sus nombres hasta que nuestras voces se volvieron ásperas, pero lo único que conseguimos fue un silencio sepulcral como respuesta. Fue entonces cuando decidí revisar las grabaciones térmicas. Y ahí estaba. A las 3:12 de la madrugada, la cámara captó una figura moviéndose entre las tiendas. Pero no tenía una firma térmica clara. No era humano. Se camuflaba con la temperatura del ambiente, como si no estuviera realmente allí. En ese momento supe que no estábamos tratando con un fenómeno natural. Esto no era solo una expedición fallida. Algo nos estaba cazando. Decidimos evacuar. No podíamos permitirnos más pérdidas. Andrade sugirió que nos retiráramos de inmediato, pero Marina, aún en su estado catatónico, de pronto señaló algo en la espesura y susurró con una voz quebrada: «Ahí está». Seguimos la dirección de su dedo y lo vimos. Enterrado bajo las raíces de un árbol gigantesco, casi oculto por el musgo y la maleza, se encontraba una estructura metálica oxidada, con un símbolo gubernamental apenas visible en la superficie. Un búnker. Con el corazón latiendo con fuerza,
Retiramos las raíces con nuestras manos desnudas y empujamos la puerta de acceso. Crujió con un sonido horrendo antes de ceder, revelando un pasillo oscuro que descendía hacia las entrañas de la selva. Dentro, el aire era espeso, viciado, impregnado con un olor metálico y húmedo. Andrade encendió su linterna y nos adentramos en la oscuridad, nuestros pasos resonando en el pasillo estrecho. Las paredes estaban cubiertas de documentos deteriorados, archivadores caídos y monitores oxidados. Revisamos algunos papeles y lo que encontramos nos dejó sin aliento. El búnker no era solo una base de operaciones. Era un centro de investigación. Operación Vespertino. Los archivos hablaban de un intento de comunicación con una entidad biológica no terrestre, descubierta en la selva en los años 50. Este vídeo es posible gracias a nuestros miembros. Gracias por hacer esto posible. El gobierno había recuperado un espécimen y lo mantuvo en observación en estas instalaciones, pero en 1971, se perdió todo contacto con el personal en menos de 72 horas. Las últimas palabras registradas en los documentos eran apenas legibles, escritas con una caligrafía temblorosa. No puede vernos si no nos movemos rápido. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue el sonido que escuchamos detrás de nosotros en ese momento. Un crujido seco. Algo acababa de entrar al búnker con nosotros. El sonido nos dejó paralizados, un crujido seco, como ramas quebrándose bajo un peso imposible, un ruido que no pertenecía a ese lugar, que no debería existir en ningún lado. Andrade giró en dirección a la entrada del búnker y encendió su linterna, pero la luz solo reveló el pasillo vacío, la puerta de acceso entreabierta y más allá, la neblina espesa filtrándose dentro como dedos espectrales. No había nada visible, pero la sensación de presencia era abrumadora, un instinto primitivo que nos decía que algo estaba allí, esperando, observando. Marina, aún con la mirada perdida, susurró con voz quebrada, «Está cerca». El pánico reptó en mi columna vertebral mientras Andrade me hizo una señal para retroceder en silencio, pero el eco de nuestra propia respiración era ensordecedor en la quietud opresiva del búnker. Nos adentramos más en las instalaciones, nuestras linternas revelando monitores cubiertos de polvo, documentos esparcidos por el suelo y archivadores oxidados que habían sido abandonados décadas atrás. Los informes hablaban de una forma de vida no terrestre, algo recuperado de la selva y mantenido en observación, pero cuanto más leíamos, menos sentido tenía todo. Descripciones de un ser que no respondía a estímulos normales, que no parecía estar del todo aquí, como si su existencia fluctuara entre dimensiones. Luego encontramos la última grabación escrita, el testimonio final antes de que el búnker fuera abandonado, se mueve en las sombras. No corre, no ataca con furia. Solo toca y entonces, se quedan quietos. No pueden hablar, no pueden moverse. Son conscientes, pero atrapados. Nos observa desde los rincones, pero nunca está ahí cuando volteamos. No puede vernos si nos movemos rápido. No podemos dejar que nos toque. Las palabras parecían escritas con desesperación, garabateadas sobre la pared en lo que parecía ser sangre seca, y en ese instante sentí que el aire se volvía más denso, más pesado, como si algo hubiera entrado a la habitación sin que lo viéramos. Andrade tragó saliva, sus manos firmes en el rifle, y entonces lo vimos. La puerta al fondo del búnker se encontraba abierta y en el umbral se alzaba una silueta alta, pálida, de piel casi translúcida, su cuerpo errático como si cada uno de sus movimientos estuviera ligeramente desfasado con la realidad. No tenía rostro, solo un cráneo alargado y liso que se inclinaba levemente hacia nosotros, como si nos estuviera percibiendo más que viendo. No se movió de inmediato, simplemente permaneció allí, inmóvil, su presencia filtrándose en la habitación como un veneno invisible. Andrade levantó su rifle con un movimiento tenso, pero antes de que pudiera disparar, la criatura se movió. No corrió. No saltó. Se deslizó. Un parpadeo y ya estaba 1 metro más cerca. Otro parpadeo y su mano se extendió hacia Andrade. Él reaccionó con un disparo, pero la bala no impactó en nada. La criatura se distorsionó en el aire, como si su cuerpo no estuviera del todo sujeto a nuestras leyes físicas, y de pronto su palma pálida se apoyó en el pecho de Andrade. Fue entonces cuando comprendimos lo que decían los informes. Andrade no gritó.
No intentó huir. Su cuerpo se quedó completamente inmóvil. Su expresión quedó atrapada en un gesto de terror absoluto, su boca apenas entreabierta en un intento de grito que nunca salió, sus ojos fijos en la nada, congelados en la última emoción que había sentido. La criatura apartó la mano y Andrade se desplomó al suelo como un muñeco de trapo, sin signos de vida. No hubo sangre. No hubo heridas. Solo la parálisis absoluta de alguien que aún estaba atrapado dentro de su cuerpo. Si te está gustando este relato, suscríbete. Y recuerda que comentando nos ayudas a llegar a más gente, siempre os leemos a todos. Si no sabes qué comentar, siempre puedes poner misterioso en los comentarios. El pánico nos golpeó con la fuerza de un tren en marcha y corrimos sin mirar atrás, Marina a la cabeza como si supiera exactamente a dónde ir. Cada paso retumbaba en mis oídos, cada latido de mi corazón era un estruendo en mis sienes, el búnker parecía infinito, los pasillos se alargaban como si la arquitectura misma intentara retenernos. Meza jadeaba a mi lado, sus pasos torpes chocando contra los archivadores caídos, la desesperación convirtiéndonos en presas desesperadas. Alcanzamos la salida y la luz mortecina de la selva nos golpeó en la cara, pero no nos detuvimos. Marina nos guió a través de la vegetación con un instinto inexplicable, como si su mente, aún atrapada en ese estado catatónico, supiera el camino exacto para salir con vida. Sentíamos la presencia de eso siguiéndonos, pero no podíamos mirar atrás. La advertencia escrita en la pared del búnker se repetía en mi cabeza como un mantra: no puede vernos si nos movemos rápido. Las raíces de los árboles parecían querer atraparnos, el suelo fangoso absorbía nuestros pasos, el aire pesado se pegaba a nuestros pulmones como si la selva misma intentara detenernos. Meza tropezó y cayó de rodillas, y cuando intenté ayudarlo, vi algo que hizo que el horror me paralizara por un segundo. Una sombra alargada se extendía detrás de nosotros. No había sonido, no había jadeos de una bestia cazando. Solo la certeza de que algo estaba justo ahí, a centímetros de nosotros. Grité el nombre de Meza y tiré de él con todas mis fuerzas. Marina giró su cabeza por primera vez en toda la carrera y sus ojos volvieron a la vida, como si algo dentro de ella hubiera regresado de golpe. Nos agarró de los brazos y nos arrastró con una fuerza que no pensé que tuviera, nos guió a través de la espesura hasta que de pronto el claro apareció ante nosotros. El helicóptero ya estaba allí. El sonido de las hélices fue único ancla con la realidad que me quedaba. Meza y yo subimos de un salto, mientras los pilotos gritaban preguntando qué había pasado. Marina se quedó en el suelo por un instante, mirando hacia la selva, su rostro reflejando algo que nunca olvidaré. No era miedo. Era comprensión. Luego, subió sin decir una palabra. El helicóptero despegó y mientras nos alejábamos, vi como la neblina se tragaba el claro, como la selva volvía a cerrarse sobre sí misma, como si nunca hubiéramos estado allí. Días después, solo quedábamos 4. Marina fue puesta en cuarentena, pero su estado mental se deterioró con rapidez. No hablaba. No comía. Solo se quedaba mirando la pared con los ojos abiertos, perdidos en un abismo que ninguno de nosotros podía ver. Pero a veces, en mitad de la noche, murmuraba algo en voz baja, una frase repetida una y otra vez, una sentencia que me helaba la sangre cada vez que la escuchaba. ¿No lo despertamos? Nos dejó ir. El búnker fue destruido con explosivos por órdenes superiores. El archivo de la misión fue sellado hasta 2023, cuando fue parcialmente desclasificado. El vuelo PA-301 sigue oficialmente catalogado como desaparición sin resolver. Y yo, todas las noches, sigo sintiendo que algo nos está observando. Si te ha gustado este relato, aquí tienes otro que te pondrá los pelos de punta. Si buscas historias más intensas, en nuestro canal de relatos largos te esperan narraciones de más de 1 hora. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.